Muy buenas noches, mis queridos huevidentes. No están viendo raro. No están viendo. Cambiamos el look un poco. Necesidades de servicio. Sean ustedes bienvenidos esta nochecita de domingo 22 de octubre de 2023 a este su programa Entre Estantes. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren y la hora en que nos estén escuchando. Pues esta nochecita es una nochecita bastante interesante de platicar. Estamos prácticamente a un fin de semana de que se termine el mes de octubre. Se nos vienen bastantes cosas en el camino. Mi queridísimo Osvaldo Acosta, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta nochecita de domingo. Ya tenemos aquí dos. Licenciada Guadalupe Sánchez, un placer saludarla. Gracias por acompañarnos en su programa Entre Estantes. Pues un fin de semana bastante movido, bastante interesante, temas de qué platicar. Vamos a hablar de libros, sin duda alguna, creo que hemos encontrado un buen camino para ir hablando de los temas, como es a través de la recomendación de los libros. De hecho, pues estos días tenemos bastantes notas que ir platicando y me parece que... Ah, gracias por las palabras, mi queridísimo amigo Osvaldo. Y bueno, tenemos bastante que platicar. Espero que nos estés acompañando aquí con los comentarios, mi querido Osvaldo. Y bueno, pues vamos a comenzar del exterior hacia el interior, vamos a decirlo de esta manera. El día de hoy en Argentina se celebraron elecciones presidenciales. 3 candidatos los más fuertes: Patricia Bullrich de los conservadores, Massa, candidato de los peronistas, y Milei, el candidato de la ultraderecha Libertad Avanza. Dio la sorpresa hace unos meses cuando en las elecciones llamadas PASO, las primarias que se llevan a cabo de manera general en Argentina, Milei quedó en primer lugar por encima de los candidatos peronistas y antiperonistas, la izquierda y la derecha, que tradicionalmente se han disputado el espectro político. Esto fue un cambio, una ruptura que nadie se esperaba. Recordarán ustedes tal vez que estábamos platicando de varios temas y de pronto se nos aparece un comentario del maestro Erich Franco, que no sé si nos está escuchando por aquí, y pues en ese comentario tomamos el análisis de Argentina, lo trajimos a la palestra y empezamos a platicar de ese tema. Bueno, pues a unos meses de distancia se celebraron ya la primera vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Cómo son las elecciones presidenciales en Argentina? Eso será importante de comentarlo, pues para darnos todo un contexto. En Argentina las elecciones son tradicionalmente a doble vuelta. Esto es, los dos candidatos más votados pasan a una segunda vuelta o el candidato más votado con el 50% más uno de los votos o con el 40% y una distancia de 10 puntos sobre su siguiente competidor, se coronaría presidente. No fue el caso. El día de hoy, con una sorpresa adicional, porque fue una sorpresa adicional, Massa, el candidato de los peronistas, obtiene el 36% de los votos, Milei obtiene el 30%, Patricia Bullrich obtiene el 28%. Estos, en este caso, Massa y Milei pasan a una segunda vuelta en poco más de un mes. Patricia Bullrich pues deja la moneda en el aire, dice que ella no va a apoyar a los que llevaron al país a la ruina. No sé cómo se mordió no se mordió la lengua, porque el gobierno de derechas que ella representa en su partido y que de la que ella fue ministro fue parte de lo que está ocasionando el problema en Argentina. Baste decirles que hoy en día un peso en Argentina, un peso mexicano, vale lo que un dólar valdría en México. O sea, vale 20 pesos mexicanos, un dólar. Un peso argentino vale 20 pesos mexicanos. O sea, si usted va a Argentina, logra llegar a Argentina y lleva usted en la bolsa 10,000 pesos, es usted el rey del mundo en Argentina. Pero, en este caso, los dos más votados se van. Bullrich dijo que no va a apoyar a la izquierda representada por Massa, lo que tampoco significa, y creo que eso es muy importante señalarlo, que vaya a apoyar a Milei. Milei finalmente es una opción bastante rupturista, bastante compleja, ya lo habíamos comentado, a lo largo de las semanas ha dado bastantes temas de qué hablar en su vida, en su obra, y pues sí está la gente como levantando la ceja de qué va a pasar con Milei. Parece ser, digo, es poco probable que en la segunda vuelta Milei lograra ganar. Tomemos en consideración que en este momento hubo 6 candidatos a las elecciones, 4 ya quedaron fuera, es factible que 3 por lo menos apoyen a Massa en el sentido de que de los males el menor.
Y Patricia Bullrich es de suponerse que más que apoyar a Milei, porque sería de alguna manera darse un balazo en el pie políticamente hablando, terminará una de dos, o cayendo definitivamente o saliendo a decir dejo en libertad a mis militantes para que voten como quieran. Traducción, pues voten hacia la izquierda. Claro, muchos de los militantes de Bullrich sin duda van a votar por Milei. Al final de cuentas, Bullrich es la derecha, Milei es la ultraderecha. No es que no haya mucha diferencia, pero tienen una línea ideológica semejante. En tal circunstancia, pues es bastante probable que así se dé. Mundo de los deportes. Al día de ayer, a los 86 años de edad, nos enteramos, el día de ayer, que el día 8 de octubre, hace 14 días, falleció a los 86 años de edad en Inglaterra, Sir Bobby Charlton. Para los que gustan del fútbol, se echó a correr la barba. De hecho, nada más traía bigote, mi estimado Azael, nada más que en estos días, por tratarme de emparejar el bigote, terminé desemparejándolo y bueno, pues aquí están las consecuencias. Bobby Charlton fue campeón con Inglaterra en la Copa del Mundo que precisamente se llevó a cabo en Inglaterra y bajo esa lógica, pues esto era toda una leyenda, fue nombrado caballero del Imperio Británico y el día de ayer fue admirado por Pelé y fue admirado por el mismísimo Maradona. El día de ayer a los 86, bueno, ayer nos enteran que a los 86 años de edad ha fallecido Bobby Charlton. Entonces, pues ahí queda esto también para la posteridad. En España seguimos de cabeza, no hay todavía decisión de quién va a dirigir el gobierno. Por lo pronto, Feijóo, candidato del Partido Popular, que es el que más votos obtuvo en las urnas hace ya un mes, no logró generar la mayoría. Sánchez, que ahorita está como presidente en funciones, está haciendo todos los amarres, no ha logrado hacerlos para llamar a Cortes y presentar su candidatura. Y en medio de todo eso, pues obviamente queda Vox, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Y México, bueno, pues México también tiene lo suyo. Vamos a empezar a platicar un poco. Comencemos a hablar de lo electoral. El día miércoles, el Instituto Nacional Electoral salió a decir que Claudia Sheinbaum tiene que dejar de hacer actos de campaña como los está realizando, abiertos, haciendo propuestas presidenciales, comportándose ya como candidata presidencial, y que debe dejar de hacerlos porque en este momento ni siquiera han comenzado las precampañas. Las precampañas arrancan hasta el próximo 15 de noviembre aproximadamente, porque el Tribunal Electoral modificó el acuerdo del INE que arrancaba las campañas el 3 de noviembre. Entonces ahorita no hay campañas. Y Claudia Sheinbaum, por supuesto, que salió a rasgarse las vestiduras y a decir, nos están vedando la libertad de expresión, no puede uno hablar ni decir nada. No, espéreme, señora, no le estamos vedando la libertad de expresión. Le estamos diciendo que usted no puede salir a expresarse como si fuera candidata presidencial, porque no lo es. Cuando se hagan los periodos de precampañas, vaya usted a inscribir su precandidatura, hágalo. Ahorita usted tiene el papel nominal de coordinadora de los comités de la defensa de la 4T, lo que significa esa charlatanería. Entonces, compórtese desde esa perspectiva. Pero ojo, que del otro lado también le dijeron a Xochitl Gálvez, baje usted 18 tweets donde hace campaña presidencial. Y pues los bajó. Y también pues como que levantaron las cejas. ¿Qué está pasando en este momento? Y es algo de lo que tenemos que tomar nota, sobre todo quienes tenemos conocimiento jurídico. Se han volado por los aires los términos para hacer precampañas. No me voy a ir más lejos. El viernes pasado, como ustedes saben, yo radico aquí en la hermana República de Calimaya, Estado de México. Yo hago un traslado de la Ciudad de México hacia Calimaya todos los días. Y el día viernes en la noche vengo en el carro con mi esposa, venimos circulando y de pronto nos encontramos por toda la avenida Toyocan, entrando por Lerma, un montón de publicidades de un fulano que ni recuerdo el nombre ni lo voy a decir, pero háganse cuenta que dice Juan Pérez, presidente de la asociación fulanita. O sea, una manera muy sutil de ponerse como coordinador de algo para promocionarse rumbo a la presidencia. Y por supuesto que el tipo, por los colores institucionales que maneja en su publicidad, es de Morena. Hace unos años, estoy hablando de hace 15 años, tal vez. Sí, tal vez estamos hablando de 2012, 11. Ah, bueno, ese es otro boleto, pues vámonos por partes, mi queridísimo Alfredo. Punto. Hace 15 años, de repente, a un candidato se le ocurrió la brillante idea de hacer un libro y de irlo a presentar.
Hoy en día que todo el mundo escriba libros, hace 2 programas, 3 programas, platicamos de los libros escritos o que les escribieron o que fueron escritos sobre los precandidatos. Mi querido Alfredo Pérez, gracias por acompañarnos. Ángeles Vigil, gracias por acompañarnos. Tenemos pendiente un programa sobre archivos y acceso a la información que usted propuso que iba a venir a darnos. Yo estoy esperando que usted se contacte conmigo para que lo armemos. No me vaya usted a decir como Marcelo Ebrard, uno de estos días que nuestras agendas coincidan, lo haremos, porque ya ven que ahora que le mandamos mensajito a Marcelo Ebrard, que hasta lo pusimos ahí en nuestras redes sociales, que es que un día que coincidan nuestras encuestas. Aquí habemos 6 gatos tal vez ahorita, pero nuestro programa lo ven en todos lados y lo van viendo programa a programa, y si no es aquí, es en la página de Facebook, y si no es en la página de Facebook, es en la página de YouTube. Si ustedes buscan Entre Estantes en YouTube, lo van a encontrar también. Pero volvamos a lo mismo. Entonces los precandidatos hacían libros. Y bueno, se daban cosas humillantes como la que ocurrió en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con Peña Nieto en 2011, cuando le preguntan cuáles son los 3 libros más importantes. Hombre, tan fácil que es decir, el libro semanal, el libro vaquero y la novela policíaca, pero no, el señor se quiere elevar, que la Biblia, que la silla del águila, que no, pues por eso. Pero ahora ya ni siquiera es eso. Ahora es que según haces toda una elección para nombrarlo coordinador de asuntos sin importancia, y ya después con ese cargo como coordinador de asuntos sin importancia, ostentándose como mensajes para los de su grupo, salen y se comportan como candidatos. Está pasando con Claudia Sheinbaum. Dice Alfredo Pérez de Dios, su alcancía en el presupuesto de Claudia. Eso recuerda la anécdota y lo vamos a tener que decir, y tal vez un poco con el francés antiguo de la anécdota, pero como aquel diputado que en tribuna, estando dentro de la Cámara, como diputado ejerciendo el presidente de un partido político, le dice, porque el presidente del partido fulano es un ladrón y ha robado hasta hartarse, ¿no? Y pues en la jerga parlamentaria pide la palabra para alusiones, esto es, se refirieron a mí, tengo el legítimo derecho de contestar. Entonces, cuando le dan la palabra al presidente del partido, que ejerce de diputado, también le dice a su contrario, que está en tribuna, usted me ha llamado ladrón, le reto a que me lo compruebe. Y le contesta desde la tribuna el otro, lo taché de ratero, no de pendejo. Así estos, no sé, salvo los priistas de la época de Peña Nieto, que eran lo suficientemente pasguatos para dejar todo regado y que nos diéramos cuenta, híjole, pues podemos tacharlos de que tienen su alcancía, pero como que, ¿cómo le podemos creer o cómo vamos a demostrar? Se dice, se cuenta, y uno en la vida política ha visto y ha tocado vivir, pero insisto, una cosa es la rumorología y otra cosa es la realidad. Eso es una verdadera pena. Pero así están las cosas al día de hoy en nuestra política. Entonces, Claudia ya empezó a hacer actos ahora, el viernes hace un evento en Zacatecas, y ahí transmitiendo en vivo pone una franjita que dice algo así como, este evento es exclusivo para militantes de Morena. Claro, lo pones en YouTube donde cualquier hijo de vecino se puede conectar y verlo, pero ella dice que es solo para militantes de Morena, porque ella es la coordinadora de los comités de los 4T. El día de ayer se reunió el Frente Amplio por México para decir que en estos días, no es cierto, esto fue hoy, y fue el PAN, y fue Marco Cortés, y el PAN señaló que van a regresar a las viejas asambleas de delegados para que 2/3 partes de los delegados voten por el candidato presidencial, ergo, por Xochitl Gálvez. Aunque teóricamente podrían poner a otro, ¿no? O sea, recordemos que en el papel, y esto es muy importante anotarlo, porque además con esto vamos a cerrar el chisme político, que está re bueno, ni Xochitl Gálvez, ni Claudia Sheinbaum son oficialmente candidatas presidenciales. Claudia Sheinbaum es coordinadora de los comités para la defensa de la 4T. Xochitl Gálvez es la coordinadora del comité organizador del Frente Amplio por México. Hasta el 3 de noviembre tiene Morena por la boquita de Marcelo para resolver sobre sus inconformidades. Claro, esto sería como que nos volara por los aires la novela, que dijera el Comité de Honor y Justicia, si hubo un error en las encuestas, están ensuciadas hasta la pared de enfrente, se anula la elección y tú vas a quedar como nuestro candidato. Claro que eso es un sueño guajiro para los marcelistas, pero podría llegar a ocurrir. En el caso de Frente Amplio por México, también podría llegar a ocurrir que llegara
Juan Pérez se registrase como precandidato y Juan Pérez quedara como candidato. Y en medio de todo esto, porque pues tenemos que hablar de él, ya que hablamos de Milei en Argentina, Eduardo Verástegui, que sigue en su lucha de reunir 990 y tantas mil firmas de aquí al 1 de enero, algo así, nada más lleva 37,000, va un poquito atrasado, publicó en su Twitter el día viernes, voy a renunciar. Y pues no, eso lo publica el jueves, voy a renunciar. El viernes a las 7:30 de la noche haré oficial mi renuncia. Pues todo el mundo pone atención a las 7:30, bueno, todo el mundo los que andan metidos ahí en la cosa de la política, y sale a decir que y sale a decir Eduardo Verástegui que renuncia a los partidos de siempre, que renuncia a los políticos de siempre, que renuncia a los tibios de siempre. Y cuando dice eso aparece en una foto junto a Xochitl Gálvez, que él va a luchar contra la Agenda 2030, contra la agenda progresista, contra las mujeres criminales que abortan niños, como tirar la basura, y un montón de cosas bien dignas de la ultraderecha que él dice representar. Bueno, que ni siquiera dice representarla, porque él no dice que es ultraderecha, él dice que está defendiendo los valores tradicionales. Me gustaría saber cuáles son, porque en México los valores tradicionales hace mucho que quedaron atrás y se han ido cambiando por otros valores que en unos años tal vez sean los tradicionales. Eso se llama ética, moral y todo lo demás. Entonces, pues está bien divertido todo. Marcelo dice que el día 3 de noviembre, si no le resuelven, decidirá él. El único lugar al que le queda irse, si esto fuera, es a Movimiento Ciudadano, que apenas por estos días va a ser oficial su convocatoria para candidatos. Ya la hizo oficial como noticia, pero aún no la publica formalmente. Ahí podría irse a registrar. Casualmente, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que ya se reconcilió con Movimiento Ciudadano y con Dante Delgado, pues dijo que pues puede llegar Marcelo cuando quiera, que lo puede recibir con todo el gusto y que a él le gustaría que fuera alguien de casa. Pero la única persona de casa que ha manifestado interés de los grandes de ser candidato presidencial, que es Samuel García, Fosfo, pues la tiene muy compleja, porque la Constitución de Nuevo León, que se aprobó bajo su mandato, que fue promesa de su libro, también discutimos ese tema, señala que la única manera de pedir licencia es por una causa grave. Irse a buscar una candidatura no es una causa grave. Entonces, la única manera que él tendría de irse a buscar la candidatura sería renunciar. Y en ese caso, además, el Congreso Estatal de Nuevo León está dominado por el PRI y el PAN. Entonces, podría ocurrir que de mala onda los panistas y priistas se confabularan y pusieran a un priista o a un panista como gobernador de Nuevo León, a pesar de que el gobernador haya sido electo con las siglas de Movimiento Ciudadano. Qué divertido, ¿verdad? Qué divertida es la grilla, hombre. Bien decía don Adolfo Ruiz Cortines que la política era el arte de tragar sapos. Sapo chico para político chico, sapo grande para político grande. Con la boca toda babosa decir que sabe delicioso. Ni modo. Indira Kempis, senadora por Nuevo León, dice que ella quiere ser candidata para que sean 3 mujeres, pero pues ahí están los requisitos que están pidiendo hasta la factura del refri y la vacuna del perro, así que pues no sé en qué vaya a quedar todo este show. Pero en fin, libros, vamos a hablar de libros. Vamos a comenzar con uno muy bonito, casi santigüémonos los abogados, se llama La supremacía jurídica del Poder Judicial de la Federación en México. No sé qué acabo de hacer. Espero que todavía sigamos aquí. Sí, sigo aquí. Bueno, antes de entrar a hablar de este libro, dice don Alfredo Pérez de Dios, el sobrino del cuate Marcelo con el contrato del Tren Maya y Pemex, con eso lo van a tranquilizar. Pues a los diputados marcelistas los tranquilizaron y eso fue muy bueno y qué bueno que lo recuerdo, se estaba intentando, hay un impuesto, si usted es ahorrador, cuando digo ahorrador es el típico señor que deja sus pesitos que le sobran en el banco, no estoy hablando de un inversionista de altos vuelos, usted y yo que nos sobran 100 pesos de la quincena y lo dejamos en el banco, y que de repente nos sobran otros 100 o nos llegan 50 pesos de algún lado y los volvemos a dejar en la cuenta bancaria, después de ciertos números le empiezan a cobrar impuestos. Hasta hace poco le estaban cobrando el 0.05%. Bueno, pues el gobierno federal quería tasar esto en 4.5%. O sea, más impuestos, porque usted ahorre lo que usted se gana. Y esos impuestos es para que el gobierno los use como se le dé su gana.
Los marcelistas lograron que del punto 0,5 se quede en el punto 48%. ¡Qué bárbaros! La bronca es que sigue siendo un aumentote. Haga usted cuenta, si usted tiene $1,000,000 en el banco, ya no le van a cobrar el punto 0,5, le van a cobrar punto 48, a pesar de que sea el dinero que usted ha ahorrado y generado. Pues por eso tenemos la informalidad que tenemos, porque la informalidad no está pagando impuestos. Siguen jodiendo a la misma base y siguen sin darnos. De hecho, por eso tipos como Milei surgen, porque de repente uno piensa, si yo tengo que pagar el 40% de mis impuestos, porque el Estado me dice que con ese 40% de impuestos me va a dar seguridad pública, me va a dar carreteras, me va a dar seguridad social, me va a dar hospitalización, y no me da nada porque no tengo acceso a salud, porque ya me asaltaron 47 veces, porque todo esto y todo lo otro, pues carajo, ¿para qué te pago impuestos? Mejor me quedo con todo mi dinero, renuncio expresamente a que tú me des lo que dices que me vas a dar y yo me las arreglo solo. ¿Saben cuál es el problema? Que nunca lo va a aceptar el gobierno así. Porque imagínense que nos dieran la oportunidad de, a ver, don Arturo, firme usted esta carta donde renuncia a que le quite impuestos, pero desde este momento usted es responsable de todo lo suyo. Contratar un seguro de vida, contratar un seguro de hospitalización, contratar un guarura, comprarse una pistola, qué sé yo. Y si le pasa algo, no quiero que esté usted de chilletas el día de mañana. Es mi bronca, la acepto, ahí te firmo. Sí, el problema es que no sería uno, no sería dos. Serían miles de personas, millones de personas firmando esto. Pues el gobierno decía, no, por supuesto que no te lo voy a permitir. En fin. Cerremos la cuestión de impuestos, cerremos la cuestión de la política, vámonos a los libros. La supremacía jurídica del Poder Judicial de la Federación de México. Este libro es del año 1939, de hecho no es un libro, es una tesis profesional. Y es la tesis profesional con la cual se titula como licenciado en Derecho en la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, porque aún no era facultad de Derecho, don Ignacio Burgor-Huela. La editorial Ediciones Jurídicas Alma SADCB publica este libro, que es todavía conseguible en algunos lugares. Es una edición del año 2004, aquí está, 2004. Y bueno, básicamente, ¿de qué nos está hablando? Pues como su nombre lo indica, nos habla de la historia del Poder Judicial, cómo se compone de conformidad con las normas, pero sobre todo, habla de dos temas muy interesantes, de cómo las decisiones jurisdiccionales quedan por encima de los otros dos poderes formalmente y materialmente, gracias a temas como la estabilidad de sus miembros. Y esto nos lleva al tema que nos ocupa en los últimos días. El afán del presidente de la República de destruir al Poder Judicial, así con sus letras. Formalmente él dice que va a desaparecer 15 fideicomisos, que porque esos fideicomisos nada más están para darle a los magistrados, que los mismos de siempre, que los millonarios, el discurso que ya conocemos cuando le quiere pegar a una institución. Sin embargo, y esto es muy importante, la mayoría de esos fideicomisos se han hecho a partir de las aportaciones de los trabajadores del Poder Judicial. Ojo, no todos, pero la gran mayoría. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ponerlo de una manera muy llana. Los trabajadores, actuarios, secretarios, ciertos jueces de distrito, pues cotizan con base en un salario que es el salario base más ciertas compensaciones. Regularmente, si alguien trabaja aquí en el sector público, debe saber que el salario base es una cosa muy bajita, que la manera en que lo emparejan, comillas con esto, es con ciertas compensaciones. Y con esas compensaciones que están grabadas fiscalmente, termina haciéndose un salario relativamente decente. El problema radica que al momento de llegar a la edad de la jubilación y la pensión, el salario que consideran para efectos de tu pensión es el salario base. Es decir, vamos a ponerlo, usted gana 50,000 pesos mensuales, pero esos 50,000 pesos mensuales, su salario base es de 7,500. Entonces usted gana al mes como salario base 15,000. Los otros 35,000 son por puntualidad, por vales, porque usted está muy bonito, por lo que sea. Cuando se va a pensionar, lo que le van a tomar en cuenta para su pensión son los 15,000 pesos de salario base mensual. Evidentemente, usted ganaba 3 veces más, 4 veces más, no le va a alcanzar. ¿Qué hace uno de estos fideicomisos? Van haciendo un ahorro y con los recursos del fideicomiso dan una compensación que empareja un poquito más. No llega a los 50,000, pero por lo menos de 15, pues pasará a unos 25.
Ese fideicomiso lo quieren desaparecer. Hay un fideicomiso que permite que los jueces de circuito, cuando se trasladan de una entidad a otra, puedan vivir en casas que son propiedad del Poder Judicial sin pagar renta, pero son del Poder Judicial, no de los magistrados, no del juez. El mismo juez que está viviendo en esa casa, cuando se va a otra entidad, le dan otra casa ya para que viva, no pague renta, y otro magistrado otro juez llegará a ocupar ahí. En suma, a los magistrados, a los verdaderos magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que yo no sé cómo tiene la cara dura para decir que no trabajan y que son unos huevones, porque él puso a 3 por lo menos, entre ellos a la plagiaria de Yasmín Esquivel. Entonces les está escupiendo a sus propios magistrados y sus propios magistrados están agachando la cabezota. Dicen que son los que van a salir beneficiados. No, no van a salir beneficiados ellos. Y si aún es el caso, bueno, recorten lo que correspondan a ellos. ¿Cuál es la lógica del obradorismo de repente en estas cosas? Y hay que ser muy claros. No estamos diciendo que no haya corrupción, claro que la hay. No estamos diciendo que no haya malas decisiones, claro que las hay. Nada más que hay 3 problemas aquí en este tema de las decisiones. Uno, que en materia penal quien integra la carpeta que se presenta al juzgador es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es un ente autónomo de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías estatales. 2, me fascina. Me acaba de llegar la típica de que si no quiere usted por ahí ganarse unos cuantos millones de pesos, porque yo soy una persona jubilada y no sé cuántas cosas más, por Dios. Bueno, ya somos famosos. Ya, hay que volar. Mi queridísimo doctor Miguel Ángel López Vargas, pues yo seré un foco como de 40 watts comparado con esas luces, ¿verdad? Pero más que análisis jurídico, pues aquí es un análisis de realidad. O sea, si el Ministerio Público no hace bien su chamba, el juzgador no va a poder condenar. Además, es divertidísimo. Si el Poder Judicial le da la razón a alguna cuestión presidencial, sale a decir, fue porque presionamos nosotros. Pero si no le da la razón es porque son una bola de corruptos. No, no, espérame. Si te doy la razón es porque la tienes. Si no te doy la razón es porque no la tienes. Ahora, ¿qué es lo que pasa de pronto con estos tipos? Es como el cuate que llega con el podólogo. Doctor, tengo una uña enterrada. No se preocupen, yo me voy a encargar de que no vuelva a tener usted una uña enterrada en ese pie. Ah, perfecto. Señorita, prepara el instrumental, vamos a amputar. No, no, espérame, se trata de la uña. No, pero te voy a quitar todo el pie. Te quito todo el pie y no vuelves a tener una uña enterrada. Por Dios, no es por ahí. O sea, hay corrupción, desaparécelo. Y así desaparecieron las escuelas de tiempo completo, y así desaparecieron guarderías, y así desaparecieron los centros de cuidado de las mujeres, y así desaparecieron de la nada un aeropuerto que sí podía funcionar a cambio de la central avionera. Pues no, no funciona así. Ahora, en el Poder Judicial necesitamos cierto grado de autonomía. Se llama equilibrio de poderes. Pero como no estás resolviendo lo que a mí se me antoja, pues entonces me voy a quejar. Y al quejarme, pues mal haya la estampa, ¿no? Ya pasó la extinción de los fideicomisos y el recorte al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. Ha trascendido que la Cámara de Senadores ha invitado a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a que dialoguen sobre esos temas. El día de hoy, en 24 ciudades de la República, incluyendo la Ciudad de México, miles de personas salieron a marchar en contra de la desaparición. Se cuenta que el día martes va a ser una melé en la Cámara de Senadores porque se va a debatir ese tema también allá en tribuna. Entonces, pues esperémonos. Y por supuesto que viene el tema, ya el ministro Aguilar, el exministro Aguilar ya interpuso un amparo en contra de estas determinaciones. Ya le dijeron hasta de lo que se va a morir, le dijeron corrupto y corruptazo y bueno, cuántas cosas más no le dijeron, ¡puf! Para dar, repartir y regalar. Entonces, pues ahorita estamos en ese bonito momento donde pues está muy complejo. Cerramos. Entonces, la supremacía jurídica del Poder Judicial de la Federación de México, del doctor Ignacio Burgo Orihuela. Cerramos el libro. Meto la mano y en este momento es un libro digital lo que me encuentro. Palestina.
Rashid Khalidi. Sigue la batalla en Palestina entre Hamas e Israel. Israel ya amenazó que va a entrar por tierra para destruir a Hamas. Se permitió la apertura de una frontera entre Palestina y Egipto para que entrara un convoy de 20 camiones para llevar ayuda humanitaria. No sirve para maldita la cosa, porque se requiere por lo menos la entrada de 100 camiones diarios. Pero bueno, por lo menos dejaron algo. ¿Qué dice Israel? Bueno, Israel dice que en Palestina no había nada, que ellos tenían el derecho porque Dios les escribió. Así como nos dice Ramón López Velarde en La Suave Patria, que Dios te escrituró un establo, los veneros de petróleo del diablo. Bueno, pues los judíos insisten, los sionistas, y no es racismo, es un movimiento ideológico del que vamos a hablar en este momento. Los sionistas dicen que los judíos recibieron en escritura, en la antigua escritura incluso, las tierras que hoy son Israel y Palestina. Vamos a leer el resumen del libro para que ustedes vean nomás de qué va. Una historia de referencia sobre los 100 años de guerra contra los palestinos de la mano del principal historiador estadounidense de Oriente Medio, contada a través de acontecimientos cruciales y de la historia familiar. En 1899, Yusuf Diyah al-Khalidi, alcalde de Jerusalén, alarmado por el llamamiento sionista a crear un hogar nacional judío en Palestina, escribió una carta dirigida a Theodor Herzl. El país tenía un pueblo indígena que no aceptaría fácilmente su propio desplazamiento. Advirtió de los peligros que se avecinaban y terminó su nota diciendo: en nombre de Dios, que se deje a Palestina en paz. Así, Rashid Khalidi, tataranieto de al-Khalidi, comienza esta amplia historia, el primer relato general del conflicto contado desde una perspectiva explícitamente palestina. Basándose en una gran cantidad de material de archivo sin explorar y en los informes de generaciones de miembros de la familia, alcaldes, jueces, eruditos, diplomáticos y periodistas, la guerra de los 100 años en Palestina expone en entredicho las interpretaciones aceptadas del conflicto, que tienden, en el mejor de los casos, a describir un trágico enfrentamiento entre dos pueblos que reclaman el mismo territorio. En su lugar, Khalidi traza 100 años de guerra colonial contra los palestinos, librada primero por el movimiento sionista y luego por Israel, pero respaldada por Gran Bretaña y Estados Unidos, las grandes potencias de la época. Destaca los episodios claves de esta campaña colonial, desde la Declaración Balfour de 1917 hasta la destrucción de Palestina en 1948, desde la invasión israelí del Líbano en 1982 hasta el interminable e inútil proceso de paz. Original, autorizada e importante. La guerra de los 100 años en Palestina no es una crónica de victimismo, ni blanquea los errores de los dirigentes palestinos, ni niega la aparición de movimientos nacionales en ambos bandos. Al reevaluar las fuerzas desplegadas contra los palestinos, ofrece una nueva y esclarecedora visión de un conflicto que continúa hasta nuestros días. ¿Qué pasa aquí? Y creo que es muy importante hablar de este libro, Palestina, de Khalid al-Rashid. No, señores, Israel no llegó a ocupar un territorio yermo como algún embajador le dijo a los israelíes que hicieron florecer el desierto. Es desde tiempos posteriores a la famosa diáspora judía, grupos árabes de origen palestino se establecieron en ese territorio. Era su territorio de habitación, solamente que bajo la lógica de la famosa tierra originaria, y peor aún, de la llamada tierra prometida, el movimiento sionista de Theodor Herzl, que es el movimiento sionista, porque de repente dicen, es que usted es antisionista por consecuencias racistas y es antijudío. No, espérame. El pueblo judío, un grupo de personas que se hacen llamar judíos, es una cosa, como todos los pueblos, como todas las naciones, solamente que dentro de esos pueblos y esas naciones siempre hay una élite gobernante que se hace llamar la voz de la nación. ¿Les suena conocido esto? Claro que les debe sonar. Adolfo Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia y Francisco Franco en España eran la voz de la nación. Bueno, pues esa voz de la nación, que no es la voz de sus pueblos, o por lo menos no de todo el pueblo, hizo un movimiento que se llamaba sionista, de Sion, que es como le llamaban a esas tierras. Y en consecuencia, pues tenemos que recuperar nuestro territorio perdido, la tierra que Dios nos escrituró, porque nosotros somos el pueblo elegido de Dios. ¿Les suena eso conocido también? ¡Claro!
Hay un pueblo elegido por su raza en Europa que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues hay un pueblo que es aún peor, porque él dice que es un pueblo que Dios eligió y le da la potestad. Y no lo digo yo, cuidadito. Lo dice un librito por allá, que lo debo tener. Si lo encuentro ahorita a la mano, con todo gusto se los presumo. Se llama la Biblia. Y para ser más específicos, en un librito que se llama el Antiguo Testamento, dicen que su Dios, la interpretación de ellos, les escrituró esas tierras y además les dio la libertad de matar a quien se les atravesara porque no creían lo que ellos creían y que ni siquiera los podían convertir porque iban a ser unos impuros. Bueno, pues bajo esa lógica, la declaración Balfour, que no es otra cosa más que ustedes métanle billete a la guerra y yo con gusto les ayudo a hacer un territorio ahí en Palestina, que se materializa en 1948 con la declaración de la ONU, donde les otorgan el territorio de Palestina, lo dividen además absurdamente en 3 franjas, una franja de Palestina, una franja de Israel y otra franja de Palestina, o sea, los dejan incomunicados. El mismo día que salen los últimos soldados ingleses de esa zona de Palestina, Israel proclama su independencia como nación y además proclama a Jerusalén que iba a tener el estatus de ciudad internacional como su capital. Pues evidentemente nos trae una batalla tremenda. Y además, Palestina también se ha convertido en la cárcel al aire libre más grande del mundo. No pueden moverse. Y además ni siquiera les respetan los territorios, porque bueno, entre las guerras de los 6 días, la guerra de Yom Kippur y todos estos temas que han traído los israelíes contra los árabes, han ido cercenando ese territorio y lo han ido ocupando. Pero aún en tiempos de paz, se autorizan oleadas de ocupantes israelíes en los territorios palestinos, los famosos colonos. Sí, el problema es que esos colonos se establecen en tierras que no son histórica, jurídicamente suyas. Cuando los israelíes van y dicen que los perdonen y que no los juzguen, no, perdóname, te tenemos que juzgar. Y también tenemos que juzgar, por supuesto, al ultranacionalismo palestino, claro, solamente que en el caso de Palestina toma un cierto grado de guerra de defensa, no de guerra de ocupación. Entonces, y además, ¿a quién le beneficia la guerra? Pues a los que venden armas, señores. ¿Y quiénes venden armas? Los norteamericanos. Entonces ahí nada más les digo que no hay blanco y negro en esta guerra en Israel, ¿eh? Hay muchos judíos que están en contra de esa guerra. Reitero lo que dije. El sionismo como movimiento ideológico y político supremacista es una cosa. El pueblo judío, el ciudadano judío de a pie, con su lógica religiosa y política es otra. Que a veces esa delgada línea se entremezcla, puede suceder. Todavía hoy se discute cuál fue el papel de los alemanes en la upada de Hitler al poder y qué tanto son responsables de haberlo seguido o no. Entonces, no hay blancos ni negros. Aquí hay muchos grises. El problema es que esos grises en medio están llevándose a muchos niños en medio. Es una pena. No puede ser que esto siga sucediendo. México salió a declarar que hacían un llamamiento a la paz y que se respetaran las resoluciones internacionales. La embajada israelí inmediatamente le dijo que tomara una posición más dura. De las pocas ocasiones en que puedo estar de acuerdo con AMLO es esta. Hay una guerra entre 2 naciones. 2 naciones que tienen, por resoluciones de la ONU, el legítimo derecho a existir. En el caso de Israel, yo creo que más bien es un derecho legal, pero está bien. Vamos a aceptarlo incluso como legítimo. Pero son 2 naciones. Con una capital internacional, Jerusalén. Porque además Jerusalén no es una ciudad que está reclamada por las 3 principales religiones monoteístas del mundo. Judíos, cristianos e islámicos reivindican a Jerusalén como parte de su capitalidad religiosa. Entonces tampoco podemos andarnos con florituras de que mi Dios me los escrituró. No, pues espérame, compadre. O sea. Y de pronto nos hemos enterado que al movimiento Hamas, el movimiento árabe ultranacionalista, entre otros de los que tanto lo beneficiaban económicamente, se encontraba un tal Netanyahu. ¿Le suena el nombre? Claro, el primer ministro israelí. Entonces, ¿hasta dónde estamos nosotros encontrándonos con un tema totalmente político en el afán de desaparecer a una nación como es Palestina? Sí, hay que estar en contra de la agresión, pero no se puede estar en contra de Palestina, no es lo mismo.
Hamas no es Palestina por sí mismo. Maduro dice que Dios es palestino. Mire, mi estimado, si nos ponemos en la lógica teologal extrema, Dios no tiene nacionalidad. De hecho, Dios hizo al mundo. ¿Cómo puede tener una nacionalidad si no había mundo? No, nos dice Génesis que en 6 días Dios abre la luz de la sombra, quita las aguas de las tierras, hace florecer, crea animales, y como veo que todo era bien bonito, se inventa el 7º día y se va a descansar como obrero de la CTM. Entonces, Dios es mexicano. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran mexicanos, andaban encuerados, no tenían mucho que tragar, los corrieron, los desalojaron y creían que viven en el paraíso. Dios es mexicano. Y ya lo dijo el gran filósofo mexicano Juan Gabriel en la canción 187, pobres gringos presumidos, buenos para la guerra son, ellos creen que Dios es blanco y es más moreno que yo. Entonces, ahora, si quieres hablar de Jesucristo, pues Jesucristo era judío, y era un judío al que según la Biblia mataron los judíos. ¿Por qué? Y cito la Biblia. Poncio Pilato solamente ratifica la resolución del Sanedrín, que era el órgano de los judíos para enjuiciar a los judíos que enjuician a Jesús de Nazaret por sacrílego. Y cuando él se lava las manos, dicen los judíos del Sanedrín y la bola a la que ellos le pagaron lana, caiga su sangre sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Conste, no lo digo yo, lo dice el libro llamado Biblia. Ese es el gran problema, que de pronto nos vamos encontrando con que muchas de las cosas que nos dicen, vamos así, miren, ya no, si los medios lo dicen es cierto, no, señores, hay que leer, hay que cuestionar, y claro, en medio nos vamos a encontrar papanates como Maduro diciendo esas barrabasadas, pero también nos encontramos. Bueno, efectivamente, hablando del doctor Burgoa y de libros, bueno, es que, híjole, hablar del maestro Burgoa, ¿cuántas cosas mire usted? Aquí nada más levanto mi mirada. Déjenme decirles que frente a mí tengo unos cuantos estantes más con libros. Y así levantando la mirada de manera ensoñadora, tengo frente a mí el derecho constitucional mexicano, el juicio de amparo, las garantías individuales, la legislación de emergencia y el juicio de amparo, las memorias y este libro que no he podido leer, exceso de lecturas y falta de tiempo. Ignacio Burgoa, la antología de su pensamiento, 1934-1986. Y bueno, y me faltan otros, pero estos son textos muy interesantes. No, bueno, es que, híjole, volvemos a lo mismo, leer sobre Burgoa. Él escribe un texto que escandaliza a todos los agraristas en su día, que era la inutilidad, que era, creo, por aquí está, de hecho, la inutilidad del derecho agrario o algo así, pero no, bueno, es que tenemos tantas y tantas cosas. ¿Dónde está? La renuncia como fue juez de distrito y renunció, porque no se quiso prestar a esas cosas. Hay un texto que sería interesante leer y comentar, lo vamos a hacer, lo prometo. Deber social del abogado. Híjole, todos que tenemos tantas cosas. Una refutación al maestro Mario de la Cueva. Uno sobre el Instituto Mexicano de Amparo AC. Pues ahí nada más tenemos, este librito nada más trae 664 páginas. Entonces, híjole, hablar del maestro Burgoa es tanto por leer del maestro Burgoa. Aquí tengo, de hecho, por aquí un libro. Ahí nos dirá el doctor López Vargas, que está por ahí, qué parentesco tiene don Francisco Burgoa. Este libro se llama Diálogos con Ignacio Burgoa Orihuela y lo escribe Ignacio Burgoa Llano, el nieto de don Ignacio Burgoa. Que además, pues, ¿cuántos Ignacios Burgoas hay? Ya se me fue la cuenta. Voy hasta atrás con Ignacio Burgoa Lagos, que es niño héroe en Chapultepec y amigo de Benito Juárez.
Don Ignacio Burgoa, padre, hijo de Llano. Ignacio Burgori, de Lagos, perdón. Ignacio Burgori Huela, Ignacio Burguayano, y por ahí hay otro Burgoa. Hasta donde me quedan 5. Entonces, y pues es un diálogo ficto intermedio entre padre e hijo desde las nubes y la nubosidad. Pero en fin, el jurista y el simulador de derecho. No, bueno, es que tenemos que hacer un programa exprofeso sobre Ignacio Borguán, dejémoslo así. Pero sí, nuestras recomendaciones para esta semana son la supremacía constitucional del Poder Judicial de la Federación de México y Palestina. 100 años de resistencia. Que yo ya, por supuesto, lo estoy leyendo. Ya lo tenemos aquí en el Kindle. 100 años de colonialismo y resistencia. Rashid Khalidi, traducción de Francisco J. Ramos Vena. Aquí está. Ahí están. Es que déjenme decirles que además de los estantes de aquí, tenemos estantes acá. Porque si tuviéramos todos los libros, ya habría desalojado yo mi casa, que es su casa. Pero pues, en fin. Pues, sin duda alguna, los libros nos van a dar mucha visión, pero debemos estar atentos socialmente para ver qué es lo que sigue. Tanto en el tema jurídico de la Suprema Corte de Justicia, como en el tema de Israel. Y en tanto estemos así, pues nosotros seguiremos atendiendo y seguiremos mirando. Sí, les incluiré también, por supuesto, adelante. Cabe señalar que yo no me llevo ninguna comisión. Y para cerrar y hablando de libros, esto es muy importante, estamos trabajando en un proyecto, más bien estamos trabajando para impulsar el proyecto, que es Documentalia Ediciones. Si ustedes entran en Amazon, ya van a encontrar algunos textos de su amigo con el sello Documentalia, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos comentada, entre ellos el texto de la Ley de Austeridad Republicana comentada. Entonces, ahí les invito a que se den una vueltecita por Amazon. Lo tenemos impreso y lo tenemos tanto impreso como en digital. Tenemos un compile electoral, el Made in Hi-Fi, que también está digital y en pago. Tenemos también este otro libro, ya me lo volaron. La Ley Federal de Consulta Popular, no, esa no es mía. Caray. Estado de Derecho y Estado de Bienestar, de Jesús Ruiz Munilla, bajo el sello Documentalia Ediciones. Entonces, y estamos trabajando para el mes de diciembre, esperamos lanzar un nuevo libro. Estamos trabajando en otros 2 más. La idea es que Documentalia Ediciones se convierta ya en una editorial en pleno trabajo, en pleno crecimiento, impulsada, porque de ahí de muchas de esas cuestiones, pues seguiremos por lo menos tratando de pagar un internet más rendidor que el que tenemos, y también estamos trabajando ya en la página de internet de Entre Estantes para que también puedan ustedes participar, tener ahí acceso a los programas, acceso a los artículos, y en suma, que también se pueden apoyar. Y pues nosotros seguimos abiertos a ustedes, sus comentarios. Lupita Gutiérrez, muchas gracias por escucharnos, saludos, mañana te llamo para saludarte, es nada muy correlón, ya ustedes saben que doña Lupita Gutiérrez ejerce de mi señora madre. Entonces, pues ahí estaremos en contacto, estaremos platicando. Mientras tanto, no me resta más que agradecer su compañía esta nochecita, no vamos a meter ya más paja. Muchas gracias por su compañía, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Seguimos aquí en estos estantes. Hasta pronto.